Normex, desde 1993, evaluamos el cumplimiento normativo nacional e internacional de sus productos, procesos y servicios, certificación en sistemas de gestión y productos, inocuidad alimentaria, elaboración de estándares, etiquetado comercial, distintivo H, laboratorio de biodegradabilidad, laboratorio de envase y embalajes, energía y medio ambiente, capacitación y talleres, porque la calidad es nuestro objetivo. Normex. Muchas gracias, gracias por la presentación. ¿Me escuchan bien? Una confirmación nada más digital. Ok, sí, muchas gracias. Bien, estoy abriendo el Twitter en estos momentos en una liga que dice @norma051 y me gustaría empezar con estos temas que en las redes sociales se abren capítulos de evaluación de cumplimiento de normatividad cuando una norma es recién emitida por, en este caso, las autoridades de la Dirección General de Normas de la Secretaría de Economía y la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, se dieron a la tarea de ir evolucionando la información en relación al cumplimiento de etiquetado de alimentos preenvasados y bebidas no alcohólicas. Entonces, quiero comentarles los tweets que estoy abriendo. No ha habido mucha actividad en @nom051. Ellos en su presentación dicen: consumir azúcar en exceso contribuye al desarrollo de enfermedades como caries, sobrepeso, obesidad, diabetes tipo 2, entre otras. Hashtag etiquetado para la salud. Más adelante hay otra contribución de Gabriela Argumedo, donde dice: el 80% de la población en México ocupa el nuevo etiquetado de advertencia. La salud es prioridad, apoyemos el nuevo etiquetado. En 11 Noticias, especiales 11 Noticias, comenta: 80% de los consumidores en México comprenden los sellos de advertencia en los productos empacados. Kenia Velázquez, el último Twitter que leo para que veamos cómo está una norma que está en continua evolución y vivencia en cuanto a sus cumplimientos y las percepciones de diferentes actores, tanto de la industria y de la cadena de suministro y de los consumidores. Y aquí Kenia Velázquez cita el 8 de noviembre del 2022 que mañana la Suprema Corte de Justicia de la Nación discutirá un amparo de una empresa contra el etiquetado. Claro que sí, la verdadera intención es debilitar esta herramienta que ha sido considerada por organismos internacionales como una de las mejores del mundo. El nuevo etiquetado en México, y pone todo el sistema del etiquetado frontal que engloba la norma 051. Bueno, ustedes podrán ver en estos 290 tweets en @nom051 cómo es de que se está evaluando la norma. Vamos a iniciar primero con un cotejo jurídico. A ver si me permiten, voy a cambiar. A ver aquí. Con una percepción jurídica de la teoría del derecho, donde está la pirámide de Kelsen, misma que Kelsen, teórico en derecho, nos establece para evaluar las jerarquías que existen en un sistema jurídico y por qué la importancia del sistema en estar alineado, integrado, tal cual un sistema de gestión, cualquiera que éste sea. En el nivel fundamental se encuentra la constitución política nacional del país que se trate, sus tratados internacionales en el nivel fundamental. En el nivel legal o segundo nivel están las leyes nacionales, estatales y reglamentaciones aplicables. Y en el nivel base están normas, contratos y también en este caso como las normas oficiales mexicanas.
Es muy importante considerar siempre que estamos evaluando, viviendo, aplicando normatividades, que cuando aplicamos una norma, veamos bien su fundamentación y motivación en cuanto a cuál es el marco legal que está ocupando en su Kelsen específico. En este caso, en la norma 051, pues obedece a temas de la Ley General de Salud, sus reglamentos aplicables. También obedece a la Ley Federal de Protección al Consumidor y su reglamentación aplicable, y también a la Ley de Infraestructura de la Calidad. Y bueno, todavía está el reglamento aún de la anterior Ley Federal sobre Metrología y Normalización, que varios de ustedes conocen. Entonces, es muy importante que una norma no contraponga una disposición superior en la jerarquía Kelsen, porque eso implicaría a tener un problema de carácter legal, y entonces se tendría que discernir cuál es el fundamento legal que tiene la mayor fuerza para hacerlo. Entonces, la recomendación es no solo revisemos la norma, ni solo revisemos la modificación, sino también nos hagamos de todo el marco legal, acerquémoslo a nuestras bibliotecas, a nuestros archivos, para poder aplicar la norma con mayor éxito y comprensión. En el contexto de la evaluación de la conformidad, del procedimiento de evaluación de la conformidad, donde varios actores como Normex y Comenor están incluidos en estos esquemas, pues está que la calidad industrial es fomentada por la normalización, la estandarización, la acreditación. La parte de, ahí en metodología es metrología, disculpen, ahí hay un tema erróneo en la diapositiva, y la evaluación de la conformidad. Entonces, este pentágono de la calidad industrial, bueno, hay unas interfaces que son las consultorías o las coordinaciones de regulación que tienen diferentes entidades industriales, o de importadores que van a ingresar productos al país para que sean comercializados. Entonces, entre todos le vamos dando a este esquema el soporte de fomento de esta calidad industrial, y entonces la normalización, estamos con nuestra norma 051, y hay procesos que tenemos que ver, tanto de aspectos de evaluación de la conformidad, vigilancia, verificación, etcétera. En esta oportunidad, este curso está programado, cuando vemos la modificación, está entre 8 y 16 horas. Yo recomiendo que sea completo con todas las especificaciones, tanto anteriores de la versión norma 051 como las actuales, dependiendo de la fase, para que pueda ser integrado. Entonces, la intención de esta hora, 10, 15 minutos que vamos a tomar, es para que podamos darle un panorama a esta norma, cómo ha sido percibida, cuáles son los estudios que están por venir, para ver si es suficiente en su espíritu, que es lo que está promoviendo en su esencia la norma, pese a que tiene igualmente áreas de oportunidad, como hemos visto en la lectura de los tweets. Hay también amparos y hay unas controversias legales que están por resolverse tanto en esquemas jurídicos como en esquemas de cumplimiento. En esos tweets, o van ustedes a ver la norma 051, pues aparece continuamente cierta serie de esfuerzos de cumplimiento, pero que no satisfacen totalmente los requisitos que se establecen. Entonces, para envolver un poco más el por qué tenemos normas, para qué sirven, cómo es de que los industriales las aplicamos y cómo las leemos, una de sus materias es precisamente la normatividad en el contexto de análisis de riesgos desde el enfoque de códex alimentarios. Cabe mencionar que no está este modelo alineado a ISO 31000, la gestión de riesgos, o ISO 31010, que es el tema de técnicas de evaluación de riesgos. No está alineada a niveles internacionales desde el punto de vista ISO, pero sí desde el punto de vista Codex, donde las normas obedecen a un tema principal de comunicar riesgos que tienen que las poblaciones están expuestos a ellos, y poder prevenirlos como un contexto de
controles o protocolos que un consumidor debe de llevar a cabo. Los que ya tienen sistemas de gestión tipo ISO 9001 o tipo de la Global Food Safety Initiative, también están enterados de que pues, uno de los programas de prerequisito, que es la comunicación con los consumidores, se da a través de la etiqueta y particularmente en el control de alérgenos. En los sistemas de gestión de inocuidad de los alimentos cobra una importancia fundamental un etiquetado para el control de alérgenos, porque nos deja sin un tema de una medida preventiva contra estas proteínas que generan el tema alergénico, la respuesta alergénica, que puede llevar hasta un shock anafiláctico. Entonces, viendo estos contextos, la norma comunica. ¿Cuál es la esencia donde los que estudiaron y generaron esta norma a nivel técnico, médico, de salud pública? El Instituto Nacional de Salud Pública tuvo fuerte presencia. Entonces, pues vieron los perfiles de nuestros principales problemas de síndromes metabólicos que tiene nuestra población, entre ellos la diabetes, la hipertensión arterial, la obesidad y sobrepeso, que pueden tener correlaciones con los alimentos y bebidas que ingerimos. De igual manera, en la encuesta de salud y nutrición del Instituto Nacional de Salud Pública en 2018, pues vieron que hay un tema sobre productos mínimamente procesados y ultraprocesados y azucarados, que es ahí donde está el problema en relación a el exceso de esos nutrientes críticos, que es la función principal que nos va a llevar esta modificación, entre otros elementos, como comenté, el control de alérgenos y denominaciones que también trae la norma, así como la presentación de la información nutrimental y nutrimental complementaria. Bueno, aquí, pues, en el sistema anterior, que se basaba en las GDAs, que son cantidades diarias de orientación orientativas, estaban los famosos, le llamábamos en la industria barrilitos, seguramente por ahí hay algunos grupos que hemos trabajado juntos, y comentábamos de este cumplimiento. Entonces, aquí hay unas premisas donde pues se basa en 2,000 calorías diarias, porciones arbitrarias, no está alineado a la política de la Organización Mundial de la Salud para bajar el consumo de azúcar, y es considerado por varios estudiosos del Instituto Nacional de Salud Pública como un sistema engañoso. Entonces ellos promovieron en estas mesas de normalización este nuevo etiquetado frontal de advertencia, que es un fundamento de la modificación de la norma, donde ciertos nutrientes críticos que rebasan ciertos contenidos, tanto calóricos como de concentración, puede provocar síndromes metabólicos. Entonces están las calorías, los azúcares, las grasas saturadas, las grasas trans, el sodio, que tienen sus correlaciones con los síndromes metabólicos, así como el contenido de edulcorantes y el contenido de cafeína para evitar con niños. No, también en edulcorantes no recomendable para niños, es el capítulo de leyendas de la norma. Aquí pues seguimos con algunos productos que están asociados a estos síndromes, por ejemplo, las papas fritas, frituras procesadas, carnes procesadas, dulces y postres, granos refinados, promueven la ganancia de peso. Bebidas azucaradas y jugos de frutas dan ganancia de peso. Ultraprocesados, también hay un tema de fisiológico en las respuestas cuando se consumen, que hay una sensación de plenitud, de satisfacción, de satisfacer el hambre. Y bueno, tenemos una saciedad menor con estos alimentos, lo que favorece la mayor ingesta. Estudios de prevalencia de obesidad en 14 países dan correlación a la disponibilidad dentro del hogar de estos productos. Y por eso es que debería de haber un sistema de información. Los ultraprocesados pues están señalados como que dan mayor secreción de glucosa e insulina después de su consumo, aumento de apetito y disminuyen la saciedad, incrementan el colesterol, los minerales como el sodio, aumentan la cantidad y el potasio se reduce en ese balance de iones sodio-potasio que nos lleva a
gestionar con el tiempo enfermedades crónico-degenerativas como los síndromes metabólicos que se enunciaron. Así pues ya hemos comentado el tema de los azúcares, el tema de las calorías, pero también están involucradas las grasas saturadas que pueden generar dislipidemias, aterosclerosis y cáncer. Las grasas trans, dislipidemia, arteriosclerosis y cáncer. El sodio, hipertensión arterial o enfermedades cerebrovasculares. En los estudios que toma el Instituto Nacional de Salud Pública y que llegan a fomentar este espíritu de la modificación de la norma 051, pues en este marco de población muestreada, hay una serie de cantidad grande de productos que estaban con exceso en calorías, en azúcares, en grasas trans, en contenidos de edulcorantes que no son recomendables para niños e igual en aspectos de cafeína. De toda suerte que la Organización Panamericana para la Salud, que dependiente de la OMS, ellos desarrollaron un modelo del perfil de nutrientes. Hay todo un estudio relativo, en los cursos lo vemos, nos quedamos detenidos un poco a ver este tema para no llegar aisladamente luego a la norma, sino de dónde salió la norma, por qué esta exigencia o estos requisitos, cuál es su función en la sociedad, en la salud pública. Entonces, el modelo que trae este perfil de nutrientes de 2016, pues ahí están enunciados, se va a parecer mucho a la tabla número 6 de la norma, con excepción de que se quita el tema de edulcorantes y hay una serie de ciertas diferencias en los porcentajes muy pequeñas, pero existe. Entonces, veamos que este es todo un tema que a nivel mundial es un movimiento que se está promoviendo. Quizá nuestros amigos de mercadotecnia, cuando platicamos con ellos, cuando nosotros estamos dando consultoría acerca del diseño de sus etiquetas, pues tenemos el conflicto con las áreas de marketing, precisamente porque ellos dentro de la gestión de la búsqueda de necesidades nuevas, pues hay un tema de promover cierto tipo de productos y para nada, mercadotécnicamente hablando, les gusta el tipo de sello, los octágonos de color negro con letras blancas, porque perjudican el esquema de la promoción o del marketing. Pero bueno, era parte también de la intención, así lo decidieron estas mesas de normalización, donde se gestionó esta parte del producto. Bueno, aquí, déjenme ver porque la regleta no alcanzo a ver. Dice, bueno, la entrada en vigor de la norma prueba su efectividad para regular productos no saludables que solían ser atractivos para niñas y niños. 74% de los consumidores encuestados aprueban el etiquetado frontal de advertencia y el 72% lo considera útil para la toma de decisiones. ¿Quién lo dice? Lo dice el Poder del Consumidor el 30 de septiembre de 2021. Estamos viendo ya impactos de la norma. En octubre del 2020 nos comenta la revista Forbes, entró la norma sobre el etiquetado de alimentos, uno de los impactos. Ellos hacen un estudio en esta edición de la revista de Forbes acerca de la reducción de consumo de botanas tradicionales, concatenándola o correlacionándola con el aumento de las botanas saludables. Entre abril del 2020 y abril del 2021, el conjunto de más de 9,000 productos evaluados se contrajo un 2%, una reducción similar fue en el rubro de botanas. Aquí podemos ver una gráfica donde se está viendo el estudio que está correlacionando. Las verdes vendrían siendo las botanas tradicionales y las grises serían las botanas saludables, que es una situación que se está, digamos, tratando de promover. Y aquí en el análisis de la información, en abril del 2021 la categoría de botanas saludables creció 11% respecto al mismo mes del año anterior, mientras que la categoría de tradicionales cayó el 7%. Entonces está teniendo ciertos efectos. El Instituto Nacional de Salud Pública, pues también dentro del análisis del impacto que debe tener en la sociedad la norma, tenía que ser unos cohortes relacionados a
evaluar la investigación, pero como tuvimos el tema de COVID en el año 2020, lo cual nos metió a un tema de salud pública que todos vivimos y comprometió el tema, digamos, de investigación, dijo, hace que el Instituto de Salud Pública promoviera que era muy pronto para realizar un análisis comparativo por marcas y evaluar los cambios en hábitos alimenticios. Debido a la existencia de nuevos productos, es interesante esta aseveración porque al final del día, toda la industria de alimentos se metió a reuniones para ver cómo iba a contender con la norma, cómo iban a estar el tema de las ventas, de las porciones, de las reformulaciones. Y por supuesto, las áreas de desarrollo de nuevos productos cobraban singular importancia y mucha actividad que aquí nos los hace mencionar, nos hace mención el Instituto de Salud Pública. Entonces hay una nueva línea de nuevos productos con unas nuevas reformulaciones donde se está implementando el etiquetado y puede provocar un sesgo en los resultados. Entonces el Instituto de Salud Pública está pendiente de ese estudio. Yo les sugeriría que estuviéramos todos al día cuando saliera este estudio para poderlo comparar. En Chile, que es uno de los primeros que aplicó el modelo, tienen unos esquemas de control sanitario importante, realizó una comparación en las ventas de bebidas con sellos de alto contenido en azúcares antes de la entrada en vigor de la normatividad allá en 2015 y después en 2017. Se encontró que el etiquetado frontal se redujo un 23.7% de las ventas en este tipo de productos. Por supuesto, los modelos de negocios están viendo afectados. La industria de alimentos tiene que modificar, acoplarse a la norma, pero tenemos que ir todos de la mano porque no nada más con la pura emisión de la norma va a ser suficiente, sino tiene que estar todo el procedimiento de evaluación de la conformidad, las unidades de verificación de etiquetado, de información comercial como la que tiene Normex y otros organismos y unidades de verificación que ven este cumplimiento de la normatividad, más adicionalmente los trabajos que haga COFEPRIS y que haga la Dirección General de Normas, o más bien Profeco, en el brazo, digamos, regulador, para poder impulsar el tema normativo. Nosotros en la consultoría, cuando diseñamos, nos hemos dado cuenta, cuando diseñamos etiquetas que van a cumplir con la 051, para ser sometida a una unidad de verificación, nos hemos dado cuenta cuando hacemos marcos comparativos con productos similares a los de nuestros clientes, que los clientes están no realmente, sí traen sellos, pero no traen todos los sellos que debiesen. Desde nuestro punto de vista, creo yo que falta mayor vigilancia y verificación del etiquetado para darle promoción tanto de una proactividad como nosotros que estamos tomando ahorita los lineamientos normativos para aprenderlos y aplicarlos, como en el esquema luego de, digamos, de motivación negativa cuando es punitivo y llegan esquemas de regulación, sea por inmovilización de producto en acciones de Profeco o por aseguramientos de producto en acciones operativas de COFEPRIS, según corresponda. También en el Twitter, en las redes, se puede ver grandes movimientos en cuanto a algunas oficinas de regulación sanitaria que están o comisiones estatales de protección contra riesgos a la salud que están promoviendo la implementación de esta normatividad, de las leyendas de advertencia. Por último, aquí una aseveración del Instituto Nacional de Salud Pública, la postura sobre un sistema de etiquetado frontal publicado en el portal de INSP plantea que en México más del 70% de la muerte de adultos son por causas de enfermedades crónicas no transmisibles. Evidencia de los cambios sustanciales en la dieta y hábitos alimenticios de los últimos 30 a 40 años, donde el consumo de energía, kilocalorías por persona, se ha incrementado a escala mundial como resultado de la mayor ingesta de alimentos, como ya lo comentamos, los procesados, ultraprocesados, entre otros, que ocupan una gran cantidad de ingredientes para la gestión.
Ya entrando a qué momento estamos viviendo, en el artículo segundo transitorio de la norma, nos habla de 3 fases para poder aplicar esta tabla de nutrimentos críticos y de cuando son agregados, cómo se deben evaluar y se deben de señalar en la etiqueta. Entonces, la fase 1 de la norma fue del 1 de octubre del 2020 al 30 de septiembre de 2023. Entonces, tenemos que prepararnos para la fase 2, que va a iniciar el 1 de octubre del 23 y va a terminar el 30 de octubre del 2025. Esa es una curva de aprendizaje donde la norma está dando la gestión para que vaya poco a poco la industria comprendiendo esta importancia de estos nutrimentos críticos y que le pegan a varios aspectos, entre otros elementos que tienen estas modificaciones de la norma 051 del 27 de marzo del 2020 para alcanzar la fase 3 a partir del 1 de octubre del 2025. Todos los que sabemos gestión, sabemos que no hay una disposición o un requisito perfecto. Por eso las normas ISO cambian, las normas Codex cambian, en el sentido de que se debe de acoplar a ciertos contextos, tanto tecnológicos, industriales y sociales y de educación, para poder incluirse y darle vida a un cumplimiento de norma. Entonces, cabe mencionar que, bueno, la norma está en un frente de lucha de manera continua, teniendo interacciones tanto de aspectos jurídicos, de aspectos tecnológicos, de aspectos mercadológicos y de aspectos también de tiraje de norma y de igual la cadena de suministro, los distribuidores o los grandes consumidores que también adquieren, pues están pidiendo precisamente esos cumplimientos de esta norma, y la norma también tiene unas áreas de oportunidad que se le deben, digamos, de ir corrigiendo, de ir adecuando en cuanto a los resultados, en cuanto a que las cámaras industriales se pronuncien, en cuanto a que se hagan propios estudios y se señale por qué o tal cual razón. Yo he escuchado versiones de amigos industriales donde ha impactado la norma desfavorablemente en las ventas. Entonces, algo que llama la atención, yo lo comento por experiencia propia con mis hijos. Ellos, pues, cuando ven más sellos, no consumen. Eso es un criterio muy genérico, pero me llama la atención que dentro de sus criterios de toma de decisiones de ciertas edades adolescentes esté precisamente una orientación con el número de sellos sin que sepan precisamente cuáles son los riesgos involucrados en cada uno de ellos. Así pues, la fase 1, que está por terminar de acuerdo a las fechas programadas, están aquí para, dependiendo del tipo de alimento, si es sólido o líquido, la leyenda a utilizar en función de tanto en la parte de energía como en la parte de azúcares, grasas saturadas, grasas trans y sodio, los límites con los que se van a tomar estas decisiones. Aquí todavía esta norma, a diferencia, por ejemplo, en las normatividades americanas, hay una obligatoriedad de hacer una evaluación a través de laboratorios, tanto de aspectos bromatológicos. En el caso de la norma 051, nos da una disyuntiva. Podemos ocupar cierto tipo de tablas nutrimentales para tomar estos esquemas de decisión. Sin embargo, yo siento que por ahí tenemos unas áreas de oportunidad importantes para poder llegar a esta tabla, ya una vez realizados los cálculos, y saber si voy a estar dentro del exceso de calorías, exceso de azúcares, grasas saturadas, trans o exceso de sodio. Entonces, este es el primer modelo que nos mandaron para estos 2 años. El que está por venir, de acuerdo a las fechas mencionadas, para hasta el 2025, ya en la línea roja, en las letritas rojas, ustedes ven que esas 8 kilocalorías, me regreso tantito, de las 10 kilocalorías de azúcares libres va a bajar a 8 para el tema de líquidos.
Es importante porque hoy la norma 173, que es para bebidas, y lo que era jugos, bebidas, néctares, agua de coco y otras que tiene esta nueva norma, precisamente la legitimidad que hay en aquella norma para saber qué es de fruta hace el tema de, bueno, ahí hay una correlación de ciertos isótopos para conocer la legitimidad de la fruta. Y uno, precisamente, una de sus herramientas de la norma 173 va a ser la norma 051, que va a echar mano precisamente del contenido de azúcares para que cumplan con las dos. Es decir, hay unas normas que están saliendo nuevas que tienen más interacción y esta interacción la están teniendo con la 051. O sea, no nada más se va a cumplir con una norma, siempre y cuando lo va a referir la norma precisamente en la aplicación, haya correlaciones directas. Para la fase 2, en letras rojas, el sodio baja a 1 miligramo de sodio por kilocaloría o que sea mayor o igual a 300 miligramos. Para la fase 3 se va a quitar esta excepción. Se exceptúan de sellos las bebidas con menor a 10 kilocalorías de azúcares libres. Entonces, quedando la fase 3 o la tabla 6, que vendría siendo esta misma, para el año 2025 en la hipótesis de la norma, que así vamos a tener que ir cumpliendo. Yo creo que debe de haber revisiones integrales, que debe de haber más hay dudas, lo he visto en mi andar por el tema de cumplimiento de etiquetas, y se debe de ir subsanando para irla aclarando. Mientras tanto, pues la norma está en estas 3 fases. Estos son importantes, estos nutrientes críticos, porque ellos son los que van a promover precisamente qué es lo que tengo que hacer. Ahora vamos a echarle un ojito un poco a la sustentabilidad jurídica que tenían o lo que había y que había que quitar, ¿no? Entonces teníamos por ahí un acuerdo donde había lineamientos que se referían al artículo 25 del Reglamento de Control Sanitario de Productos y Servicios, donde ese fue abrogado. Y la abrogación es como si nunca hubiera existido. Entonces, son para buscar la armonización jurídica de ese Kelsen que vimos, pues la norma en estos capítulos, en este webinar, digamos, estemos conscientes de que hay cambios en el Kelsen para que el Kelsen sea íntegro y pueda desarrollarse una norma bien fundamentada y motivada. El objetivo de la norma es, si nos vamos a detener un poquito en él, pues es establecer la información comercial y sanitaria que debe contener el etiquetado de productos preenvasados destinado al consumidor final, tanto de fabricación nacional o extranjera que sea comercializado en todo el territorio nacional, así como determinar las características de dicha información y establecer un sistema de etiquetado frontal, el cual debe de advertir de forma clara y veraz sobre el contenido de los nutrimentos críticos e ingredientes que representan riesgos para la salud en un consumo excesivo. Entonces, de manera nuclear, se ponen los nutrimentos críticos para ese sistema de etiquetado frontal como algo importante. Sí, la norma va a traer otros elementos sensitivos, de esquemas de cómo presentar la declaración nutrimental, entre otros, pero lo que está moviendo los octágonos de advertencia de este sistema son los nutrimentos críticos que en exceso pueden desarrollar, como ya hemos visto, síndromes que pueden afectar la salud pública. Es el espíritu de la norma. Eso es lo que hay que entender en buen sentido en el esquema tanto industrial, comercial, de distribución, de importación, en toda la cadena de suministro, para entender cuál es la intención de esto. Claro, cuando estamos con los directores generales, el modelo se ve afectado porque hay reducción de ventas. Entonces ahí es menester que el modelo de negocio, de la administración de negocios, tenga también que modificar y adecuar y establecer nuevos esquemas dentro del modelo de negocio para poder ir teniendo esta cobertura, teniendo en cuenta que este espíritu normativo, pues lo que está buscando es precisamente promover la salud pública en cuanto a problemas que tenemos de morbilidad y de mortalidad importantes en nuestra población.
Vaya, es, digamos, como la esencia que tenemos que comprender. ¿En dónde no aplica? A los que estén sujetos a disposiciones de información comercial y sanitaria contenidas en las NOM y que no lo incluyan como referencia normativa. Ahorita hice alusión a la norma 173, que sí lo incluye como referencia normativa. Es decir, se hace un sistema de dos normas, 173 y 051. Si estamos nosotros ahorita viendo o revisando aspectos digamos, de jugos, o estamos en un sector de jugos y bebidas, tendremos que aplicar los dos esquemas. Asimismo, cuando hay una reglamentación federal vigente que explícitamente excluya de su cumplimiento al presente ordenamiento, como los alimentos y bebidas no alcohólicas a granel, ahí ha habido ya consultas con la DGN y de la Dirección General de Comercio Exterior, que se encuentran en el internet. Ustedes pueden checar estos oficios que les entregan estas dependencias, que contestan que pues, la norma establece la no aplicación para temas de venta a granel. Los alimentos y bebidas no alcohólicas envasadas en punto de venta y los demás productos que determine la autoridad competente conforme a sus propias atribuciones. La numeralia de la norma. Tenemos un objetivo, hay 4 referencias normativas, hay 52 términos y definiciones. Es importante el esquema normativo tal cual todos los que tenemos o sabemos de sistemas de gestión en cuanto a esquemas ISO o Global Food Safety Initiative o Global Market Program o todos esos sistemas. Cuando los esquemas de definiciones en sí mismos pueden representar ciertos requisitos, porque hay veces que nada más nos vamos a los requisitos, pero resulta que el entendimiento de una palabra pues conlleva a una correlación de entenderla plenamente para insertarla en, digamos, en frases, en protocolos que deben de ser ampliamente conocidos. Entonces, hay 52 definiciones, 8 especificaciones en subcapítulos, del 4.1 al 4.8, declaración de propiedades tenemos 3, leyendas se reduce a 1, vigilancia y verificación se reduce a 1, el procedimiento de evaluación de la conformidad, el PEC, tiene todo lo que sabemos de las unidades de verificación, los laboratorios de prueba, y las ISO 17020, 17025 que están en ese tenor para poder evaluar la conformidad. En el esquema de concordancia con normas no equivalentes, maneja ciertas normas códex. Las normas códex dicen, bueno, pero no es equivalente, o sea, viene siendo como un acercamiento, pero no equivalente. La bibliografía marca 157, es de las normas que yo he revisado que con mayor información bibliográfica y maneja 6 artículos transitorios y el segundo es de nuestra atención en este webinar. Ejemplos, vamos a ver, por ejemplo, el tema de azúcares. Todos los monosacáridos y los disacáridos presentes en un alimento o en una bebida no alcohólica, pero de igual manera, digamos que es el genérico, pero el azúcar añadido es azúcares libres agregados a los alimentos y a las bebidas no alcohólicas durante la elaboración industrial. Los azúcares libres, vean ustedes la correlación de los 3 conceptos, monosacáridos y disacáridos disponibles añadidos a los alimentos y a las bebidas no alcohólicas por el fabricante, más los azúcares que están presentes naturalmente en la miel, jarabes y jugos de frutas u hortalizas. Entonces es un balance de azúcares, estos 3 conceptos. Me voy a brincar el de bebida no alcohólica. Vamos a ver, por ejemplo, declaración de propiedades. Déjenme ver cómo andamos en tiempo, son las 3:50. Yo creo que terminamos, si gusta, en 4:15 para ir tomando mis tiempos porque me puedo extender y ya luego no me paro y nos seguimos como si fuera un curso. Disculpen si me entretengo y pónganme en el chat, ya hay que dar vuelta, ¿no? De favor. Declaración de propiedades, cualquier texto o representación que afirme, que sugiera o que implique que un alimento o que una bebida no alcohólica preenvasada tiene cualidades especiales por su origen, por sus propiedades nutrimentales, por su naturaleza, por su elaboración, por su composición o por otra cualidad cualquiera, excepto la marca del producto y los nombres de los ingredientes.
Aquí, declaración de propiedades nutrimentales, en cuáles aplica el aspecto de la propiedad nutrimental particular, que no solo es una relación con su valor energético, su contenido de proteínas, grasas, hidratos de carbono, contenido de vitaminas o nutrimentos inorgánicos. Entonces ya hay una correlación que nos lleva a ciertos niveles de detalle en el aspecto bromatológico, en la adición de minerales y de vitaminas también nos llevan a ciertas condiciones que deben de cumplir estas informaciones nutrimentales. Edulcorantes también cobra importancia porque nos va a fomentar un tema de desarrollo de una leyenda de advertencia en el sistema de advertencia frontal, donde los edulcorantes, sustancias diferentes monosacáridos y de disacáridos que imparten un sabor dulce a los productos. El eritritol, la inulina, todas aquellas compuestos que debemos de revisarlo, como bien saben ustedes, en el acuerdo donde están los aditivos y coadyuvantes de proceso para que pueden ser utilizados en la industria de alimentos. Sin embargo, hay ocasiones que no aparecen algunos de ellos, entonces hay que hacer ciertas consultas. Y claro, el desarrollo de nuevos productos debe estar de la mano con los esquemas internacionales donde sí son utilizados este tipo de edulcorantes. Lo de embalaje, envase lo dejamos a un lado. Este es importante. El 326, información nutrimental complementaria, es la información destinada a interpretar la declaración nutrimental de forma específica sobre el contenido energético y los nutrimentos críticos. Entonces, empezamos nuestro webinar a saber que hay un impacto de la norma, que hay aspectos importantes en esos nutrimentos críticos. ¿Cómo lo vamos a llamar en la norma? Pues lo vamos a llamar información nutrimental complementaria, no solamente información nutrimental, y es ahí donde, según corresponda, tenemos que manifestar, de acuerdo a estas tablas de nutrición que comentábamos o al análisis bromatológico correspondiente, cuáles son los valores que sustentan. Para los que tienen sistemas de gestión de inocuidad de los alimentos, saben que los auditores se van a un tema de petición de análisis para poder sustentar aquel tema de etiqueta. Sin embargo, la norma deja una oportunidad de recurrir a tablas. Ingrediente, cualquier sustancia o producto, incluidos los aditivos que se empleen en la fabricación, elaboración, preparación o tratamiento de un alimento o bebida y esté presente en el producto final, sea transformado o no. Otra importante es el lote, la cantidad de un producto elaborado en un mismo ciclo, integrado por unidades homogéneas e identificado con un código específico. Ahí hay una serie de esquemas que, bueno, luego lo tomamos para temas de trazabilidad, pero es importante porque cuando tenemos lotes bien definidos y va a haber una acción, por ejemplo, de la Profeco de inmovilizar producto o de la COFEPRIS, va gestionados los números del lote. Entonces, si no lotificamos adecuadamente, podemos, en dado caso de que no cumplamos, por ejemplo, la norma 051 y vayamos a estar sujetos a una acción sanitaria, a una medida de seguridad, pues el lote es significativo para poder tener inteligentemente el esquema de los lotes. En algunas empresas usan el folio y ya hemos platicado en algunos foros y congresos que esos folios no son en sí la definición de un lote, faltan coadyuvantes. Algunos están poniendo letras para ubicar unidades industriales, pero aún así no es suficiente para satisfacer el requisito. Nutrimento crítico. Aquellos nutrimentos que cuando son ingeridos por arriba de los valores nutrimentales de referencia son considerados como factores de riesgo. Lo hemos comentado anteriormente, ya no me entretengo en ese elemento. El sello sí. El sello en el 345, elemento gráfico en forma de octágono negro, con un contorno blanco y con las especificaciones descritas en el apéndice A normativo. Recuerden que cuando un apéndice es normativo, es obligatorio. Ende, tenemos que ocupar pues toda la correlación de tamaño, la tipografía, de acuerdo a nuestro sistema, digamos, nuestra superficie principal de exhibición en nuestras etiquetas, para detonar el tamaño, para determinar los tamaños que deben de tener nuestros sellos.
El sistema de etiquetado frontal es un sistema de información situado en superficie principal de exhibición, el cual muestra de manera veraz, directa, clara, sencilla y visible cuando un producto preenvasado presenta un contenido en exceso de energía, nutrimentos críticos e ingredientes que representen un riesgo a la salud en un consumo excesivo, y el cual comprende los sellos y las leyendas descritas en los numerales 713 y 714. El 414 ya no en especificaciones, salimos de algunos ejemplos de las definiciones. Ya en especificaciones ponemos, por ejemplo, en la etiqueta de los productos preenvasados puede incluirse sellos o leyendas de recomendación o reconocimiento por organizaciones o asociaciones profesionales cuando presenten la documentación apropiada que soporte con evidencia científica, objetiva y fehaciente la evaluación del producto de acuerdo al artículo 32 de la Ley Federal de Protección al Consumidor. Para el otorgamiento del respaldo, los productos no deben exceder uno o más nutrimentos críticos. Vean ustedes cómo, si yo voy a poner un sello de alguna organización, tengo que seguir un protocolo con base a la Ley Federal de Protección al Consumidor, pero también tengo que cumplir con el tema de los criterios de los nutrimentos críticos. Entonces es un centro de modificación, el nutrimento crítico, en todo el esquema de la norma. Por ejemplo, los productos que no contengan los sellos, se va a permitir que se ponga esta frase: este producto no contiene sellos ni leyendas. Entonces, y no debe utilizar elementos gráficos o descriptivos alusivos a los mismos. En los twitters, ustedes entren a 051 y van a ver que todavía hay, los consumidores andan mostrando productos que todavía hacen ciertas anomalías. Y recordemos que la correlación normativa también tiene que ir con la de contenido neto, que está digamos, sustentada en la norma 030 de la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial. En el capítulo 415 dice que los productos preenvasados que ostenten uno o más sellos de advertencia o la leyenda de edulcorantes no deben incluir en la etiqueta personajes infantiles, animaciones, dibujos animados, celebridades, deportistas, mascotas, elementos interactivos tales como juego visual, espaciales o descargas digitales, que estando dirigidos a niños inciten, promuevan o fomenten el consumo, compra o elección de productos con exceso de nutrimentos críticos o con edulcorantes. Entonces, este es un candado también para el aspecto mercadológico, porque era una venta indirecta. Vender personajes, animaciones y dibujos donde indirectamente el niño se enganchaba, comercialmente hablando, con el personaje, y de ahí venía una compra más bien asociativa a una figura, a un personaje, a un deportista, y no en sí a sus contenidos en nutrimentos críticos que podrían representar un riesgo a la salud. Muy bien. Los azúcares añadidos, ya son las especificaciones. Vimos un poco las definiciones. Se deben declarar conforme a lo siguiente: agrupados anteponiendo la palabra azúcares añadidos, seguido de la lista entre paréntesis, con las denominaciones específicas de todos los azúcares libres añadidos presentes en el producto preenvasado, excepto de aquellos que formen parte de un ingrediente compuesto, en caso de existir, en órdenes cuantitativos decreciente masa a masa, según corresponda a la suma de todos los azúcares añadidos considerados en el inciso A. Cuando existan ingredientes compuestos en los que conformen parte varios azúcares añadidos, esos también deben de agruparse dentro del mismo conforme a lo establecido en el inciso A y B. Entonces, esto nos va, digamos que estableciendo ciertos criterios. Aquí, en este numeral, la norma nos hace alusión a ingredientes que causan sensibilidad o hipersensibilidad, alergia, y que se deben de declarar. Entonces, están ya los que están en sistemas de gestión de inocuidad, van a encontrar los 8 grandes de los alérgenos, y como lo comenté en un principio, este elemento es muy importante porque es a veces el único que puede salvar a un consumidor de tener un tema de una alergia o un choque anafiláctico que lo puede llevar a comprometer su propia vida.
Entonces aquí igual hacen una mezcla entre estos compuestos, pero es de celebrar que se entienda que la etiqueta es un prerequisito para la inocuidad, para la gestión de la inocuidad de los consumidores y que ellos no vayan a tomar estos productos de manera equívoca que los vayan a llevar a un lamentable caso de enfermedad. En la parte de cómo se presenta la declaración nutrimental, ya es en base a 100 gramos para sólidos, a 100 mililitros para líquidos, en este orden y con este sistema de unidades. Entonces, ahí está cómo se debe de vertir de acuerdo a nuestro producto, la presentación nada más de la declaración nutrimental. En el caso de tener vitaminas y de minerales basadas en porcentaje de valor nutrimental de referencia, en los BNR, pues va a estar así expresadas las diferentes vitaminas. Y dependiendo el nombre del país, porque ustedes saben que en la parte nutrimental es tan importante los esquemas de los países a donde se están dirigiendo o cuál es en el caso del nuestro, ¿no? También para el tema de cálculo, ahí que ya no lo dejan a San Agustín, sino nos dan la tabla de cotejo para que tengamos propiamente ya saber cómo vamos a reportar, si, por ejemplo, en proteínas, si es menor a 0.5 gramos, reportar 0. Entonces ya el redondeo o la significancia, lo dirían los maestros de matemáticas, nos dirían, bueno, eso es un tema de una cifra significativa, cuál es la significancia que le vas a dar y en cómo vas a hacer tus redondeos. Entonces aquí la norma lo aclara para los diferentes elementos de la información nutrimental. Entramos al tema de la información nutrimental complementaria, la misma que ya hemos platicado. No me voy a entretener mucho en esta porque ya lo hemos visto. Esta es la tabla número 6 con la que va a quedar, acuérdense, a partir del 1 de octubre del 2025. Ahorita estamos entrando a la fase 3 en septiembre de 2023 hasta el 30 de septiembre de 2025. El 1 de octubre de 2025 empezaremos a ocupar esta tabla para ver este perfil de los nutrimentos críticos o denominada declaración nutrimental complementaria o internacionalmente también se le conoce como los nutrimentos críticos que están ubicados en el tema de la OPS. Entonces, aquí hay algunas aclaraciones por ejemplo, voy a leer el de grasas. Producto preenvasado añadido de grasas, aquellos a los que durante el proceso de elaboración se haya añadido grasas vegetales o animales, aceites vegetales parcialmente hidrogenados, productos e ingredientes que los contengan agregados. Y así están los de sodio y de azúcares. Quedan exceptuados en el 4533, quedan exceptuados de la información nutrimental complementaria los productos siguientes. Los productos que están exceptuados de declaración nutrimental conforme a lo que establece el 4523, los señalados en el inciso 7. Ya lo veremos más a detalle en los cursos para aclarar cuáles son estos contextos. Las fórmulas para lactantes con necesidades especiales de nutrición, las fórmulas de continuación y las fórmulas de continuación para necesidades especiales de nutrición. La razón básicamente es que cuando se hacen las mezclas en la industria relativos a esto son de micronutrientes y sus esquemas de mezclado son de alta especificación tecnológica para poder cubrir esas necesidades nutritivas. ¿Qué otro queda exceptuado? Los alimentos y bebidas no alcohólicas para lactantes y para niños de corta edad que tengan especificaciones nutrimentales para alguno de los siguientes nutrimentos: grasa, azúcares y sodio, conforme lo establecen a los ordenamientos jurídicos, aceites vegetales, grasas vegetales o animales, azúcar, miel, sal yodada y sal yodada fluorada, así como harinas de cereal, también quedan exceptuadas de la información nutrimental complementaria. Se salvan de todos estos. Las leyendas, vamos en el capítulo 7. Bueno, aquí
Si tenemos los edulcorantes, contiene edulcorantes, no recomendable en niños, y también está la tipografía en el apéndice normativo. Cuando contiene cafeína, adicionada dentro de la lista de ingredientes o cualquier cantidad, se debe incluir la leyenda precautoria en letras mayúsculas que contiene cafeína, evitar en niños, la cual forma parte del sistema de etiquetado frontal conforme al apéndice normativo A, que es donde nos marca las dimensiones en función de la superficie principal de exhibición. Nos ubican en dónde debe de ir, cómo debe de ir, en qué tamaño y en estas condiciones. De esta manera, el webinar, su intención primaria es, digamos, que de manera panorámica recorrer los requisitos, de manera motivacional, motivarlos tanto en sectores industriales o unidades de verificación, organismos de verificación, auditores, verificadores o todas las personas que participan en ese pentágono de la calidad industrial, consultores de igual manera, se sumen al conocimiento y manejo de la norma. Estemos pendientes de los estudios. Espero que se haya comprendido el espíritu, la esencia del por qué la norma está o surge en esta necesidad de alertar, que si bien nos mete en un tema no conveniente en el momento de la venta, pues sí nos mete en un tema de responsabilidad social de las empresas.